Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de la hora que me estés viendo. Te saluda el hermano Carlos. En esta hora vamos a tener un poquito de meditación. En la carta de Santiago capítulo 4 dice así: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste al soberbio y le da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor, y Él los exaltará. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdame, Señor, a este siervo inútil a poder compartir una reflexión sobre este pasaje. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Vivimos en un mundo en el cual todo está distorsionado. Eh, una de las cosas que el mundo secular inyecta a nuestras generaciones o a las nuevas generaciones es: vive tu sueño, vive tus deseos. Encontramos en el pasaje de hoy, en el capítulo 4, versículo 1, encontramos el problema que tenemos con nuestras pasiones. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y alguien podrá decir: pero Dios así nos hizo. Y ciertamente la palabra del Señor en Génesis dice que Él nos creó a su imagen y semejanza. Y Él, todo lo que tenemos en nosotros, Él lo dejó. El problema ha sido el desborde que ha habido de esas cosas hermosas que Dios nos dejó, de la manera maravillosa que Dios nos ha creado, y la forma que se han pervertido. En el caso de nuestras pasiones, vemos que qué es lo que traen nuestras pasiones cuando le damos libertad completa. Dice la palabra del Señor que trae guerras y pleitos. Y vemos en el mundo que vivimos hoy, donde a la gente o a nuestros jóvenes o a la gente en general se le dice: vive conforme a tus pasiones, da gusto a tus pasiones. Pero la palabra del Señor dice: "Uh-uh, ¿sabes qué? Tus pasiones te van a traer envueltos en guerras y pleitos". Gloria sea al Señor. Lo segundo que vemos es en el versículo 2, que dice, que habla de nuestros deseos. Y dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y alguien podrá decir de igual manera: ¿qué hay de malo con los deseos? No hay nada de malo con los deseos, siempre y cuando estén ligados a la voluntad de Dios, siempre y cuando estén ligados bajo la voluntad y la palabra del Señor. Pero cuando nuestros deseos los dejamos desbordar abiertamente y ¿sabes qué? Caemos en un punto donde no nos saciamos. Y dice la palabra que codiciamos y no tenemos. Y algunas veces no es que no tengamos, sino el que tiene codicia y quiere más. Y quiere más y quiere más. Y ese deseo de querer más dinero, de querer más poder, de querer tantas cosas, nos lleva
dice, hasta matar y arder de envidia. Luchamos y luchamos y no podemos alcanzar. ¿Por qué? Porque simplemente no tenemos lo que deseamos. Y vivimos de esa manera, insaciables, insaciables completamente, donde sentimos que una insatisfacción rotunda, donde otra gente podrá decir, pero esta persona, ¿por qué está insatisfecha? Pero esta persona, por qué está inconforme? Quizás tiene una casa, quizás tiene un carro, quizás tiene un buen trabajo y aún así lo ves inconforme. Inconforme, ¿por qué? Porque prácticamente lo que gobierna la vida son nuestros deseos. Y déjame decirte, si esos deseos no los traemos sujetos a la voluntad de Dios, nunca vamos a sentirnos saciados. Nunca vamos a estar contentos, nunca vamos a estar agradecidos. No va a haber una actitud de levantarnos cada mañana y decir, gracias Dios, gracias, sino que quizás va a haber una actitud de decir, pero ¿por qué a mí? Yo no lo merezco. Pero ¿por qué yo no tengo aquello? Pero ¿por qué yo no tengo lo otro? Y eso a veces nos trae problemas hasta con la gente alrededor de nosotros, con nuestra familia o con nuestras amistades o con nuestros compañeros de trabajo. Lo siguiente que sigue dando la palabra, Santiago en esta palabra es nuestros deleites, versículo 3. Y dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. Pedid para vuestros deleites. Y caemos en este aspecto, caemos en unas oraciones vanas, en unas oraciones, y eso, con todo respeto, eso se ve muy popular en los días de hoy. Nos enseñan a declarar y a decretar y a reclamar quizás promesas que están escritas en la Biblia legítimamente. Pero caemos en esas oraciones vanas porque pedimos y pedimos, dice, para nuestros deleites y no para la gloria y honra de Dios. No para que el nombre de Dios sea exaltado, sino que para nuestros deleites. Y ahí volvemos a caer a lo que dice el segundo versículo. ¿Sabes una cosa? Si vives queriendo complacer o satisfacer todos tus deleites, eh, nunca te vas a sentir satisfecho. Absolutamente nunca te vas a sentir satisfecho. ¿Por qué? Porque cuando a veces decimos, ¿sabes qué, Señor? Te pido una casa, digamos. Estoy clamándole al Señor que me ayude a tener una casa, pero cuando tenemos esa casa, resulta que esa casa era para mi deleite, no era para gloria y honra del Señor, no era para que el nombre del Señor sea exaltado, sino era una casa que deseábamos para quizás tener un estatus, para quizás vernos bien en el barrio. Y Dios en su gran de amor y misericordia nos permite tener aquella casa y ¿sabes qué? Decimos, tenemos la casa, ahora quiero un carro y quiero el carro último modelo. Porque cuando yo tenga ese carro yo me voy a sentir satisfecho en mis deleites, en mis deseos. Y tienes la oportunidad, o Dios te da la oportunidad de tener aquel carro que tanto deseabas y lo tienes y te sientes insatisfecho. Y caemos en esas oraciones vanas, en esas oraciones en las cuales no buscamos dar la honra y la gloria a Dios, sino que lo único que buscamos es engrandecer nuestro ego, sino lo único que buscamos es engrandecer nosotros como nuestra imagen como personas, engrandecernos nosotros como seres humanos en medio de la sociedad, que volteen las miradas a vernos a nosotros, cuando nuestro propósito como cristiano no es que las miradas volteen a vernos a nosotros, sino el propósito es que las miradas volteen a ver a Cristo. El propósito como cristianos es de que la mirada la tengan en Cristo, las personas. Amén. Y lo cuarto que podemos encontrar es nuestros corazones. Versículo 4 y 5 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Eh, la palabra de Dios, la Biblia, eh, más del 99%, creo, o el 99% está dirigida a la iglesia. No está dirigida a incrédulos, está dirigida a la iglesia. Y esta carta está dirigida a unos hermanos. No está dirigida a personas que no creen en Jesucristo, está dirigida a unos hermanos. Y caemos en lo que es el tema, amigo de Dios o amigo del mundo. Como cristianos tenemos que tener ese filtro en nosotros. ¿Estamos viviendo como amigos de Dios o estamos viviendo como amigos del mundo? Porque dice la palabra, o sea, o almas adúlteras, que diciendo que mi corazón, que mi vida es de Dios, estoy adulterando, llevando mi vida a la forma que el mundo, a la forma de la sociedad, a la forma del mundo secular. El mundo secular nos bombardea por redes sociales, por la televisión, por revistas, por donde quiera el mundo secular nos bombardea y vuelvo a repetir y nos dice, da rienda suelta a tus pasiones. Eh, Llévate por enfrente de ti de encuentro a quien tú tengas que llevarte de encuentro con tal de cumplir tus deseos. ¿Sabes qué? No te limites en deleites porque tú lo mereces. Y otra cosa que escuchamos muy popularmente es, escucha tu corazón. La palabra del Señor dice en Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y dice algo maravilloso y dice, contesta a Dios y dice, yo Jehová lo conozco. Yo soy el que escudriño los corazones. No podemos como cristianos, no podemos darle rienda suelta a los deseos de nuestro corazón. Porque recuérdate que el apóstol Pablo dijo, ¿acaso ignoráis que vuestro cuerpo no es vuestro? Que fuisteis comprados a precio de sangre. Entonces tenemos que vivir de acuerdo a lo que dice la palabra, llevando una amistad con Dios y una enemistad con el mundo. Y no estoy diciendo que nos peleemos con el mundo, no. Lo que pasa es que la palabra del Señor, el apóstol Pablo dice que somos nosotros en esta tierra, somos peregrinos. Este no es nuestro hogar. Pero vivimos enamorados de este hogar que sabes qué se nos hace tan novedoso, se nos hace tan hermoso, todos los planes de mercadotecnia, todas las ideas que el mundo tiene. Se nos hacen tan hermosos y tan llamativos cuando la palabra del Señor nos llama a que vivamos conforme al llamado que tuvimos, que vivamos conforme al privilegio de ser llamados hijos de Dios como creyentes en Jesucristo. Dice el versículo 5, ¿o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El espíritu que Dios, desde el momento que aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, ha depositado dentro de nosotros, nos anhela celosamente y nos anhela de tal manera que quiere que vivamos no como el mundo, sino a la manera de Dios. Una de las cosas que Jesucristo dijo que Él se iba a ir, pero que el Espíritu Santo iba a venir y nos iba a recordar lo que Él había dicho. Luego en el versículo 6, nos empieza a dar el escritor cuál es la manera como un cristiano tiene que vivir. Del versículo 1 al versículo 3
al versículo 4, nos habla de la manera que un cristiano vive, siendo amigo del mundo y constituyéndose enemigo de Dios. Pero del versículo 6 en adelante nos da la manera como un cristiano vive siendo amigo de Dios. Y quizás esto lo constituya. No quizás, es basado en la palabra, te constituye enemigo del mundo. Y dice la palabra del Señor, primer lugar, versículo 6, nos dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, por eso dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿De qué manera vamos a vivir en una amistad con Dios? Jesucristo en cierto momento dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La única manera es traer todas nuestras pasiones, todos nuestros deseos, todo nuestro ser y humillarnos delante de Él. Humillarnos y reconocer que sin Él no somos nada. Lo segundo que habla en el versículo 7 es sobre someternos a Dios. Dice el versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Someternos a Dios puede decirse obedecer a su palabra. La manera que nos podemos someter a Dios es obedeciendo a lo que Él nos dejó escrito. Obedeciendo a los preceptos. Obedeciendo, claro, no hay absolutamente nadie que cumpla la ley. Pero Jesucristo vino a darnos una muestra. Si Jesucristo dijo que amáramos a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, tenemos que vivir acorde a eso. Si Jesucristo nos dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, tenemos que vivir de acorde a eso y someternos a Dios. Ese mismo versículo 7 dice que resistamos al diablo. No te manda a estar peleando con el diablo, porque la pelea más grande que tenemos nosotros como cristianos es con nuestra carne, con esos deseos descontrolados que a veces tiene nuestra carne. El apóstol Pablo en cierta ocasión dijo, lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer termino haciendo, y encuentro que, que ese pecado que hay en mí. Y dijo, y exclamó y dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La lucha más grande que tenemos y resistir, es resistir al diablo, es resistir a todo lo que el mundo nos ofrece en este aspecto. Todo aquello que va en contra de la palabra de Dios, todo eso lo tenemos que resistir. Y cuando hagamos resistencia, ¿sabes qué? Va a huir de nosotros. Decir, no, aquí no hay nada que hacer. Este entendió el Evangelio. Ahora, ¿eso quiere decir que nunca vamos a fallar? No, 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 no. Van a haber ocasiones en que vamos a resbalar, pero a la vez va a venir el recuerdo de la palabra a nuestra mente y vamos a recapacitar y vamos a volver atrás. Y volver atrás, cuando digo a volver atrás es a volver al altar con Dios y pedirle perdón y decir, estuvo mal lo que hice, te quiero servir. Y pedirle que nos ayude a continuar. Gloria sea al Señor. El versículo 8 dice acercarse a Dios. Dice el versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Sabes una cosa? Eh, tenemos medios para acercarnos a Dios.
Está la oración, que es la manera con la que nosotros hablamos con Dios. Pero también está la palabra, que es la manera en la que Dios nos habla a nosotros. Eh, Escuchaba a un gran predicador de República Dominicana que decía, solo oración sin palabra termina siendo herejías. Solo palabras sin oración no se ven cambios en las personas. Porque es algo que tiene que ir unido. La oración es la manera que nosotros hablamos con Dios. La palabra de Dios es la manera que Dios habla con nosotros. Ahí sabemos y conocemos el Dios en el que servimos y conocemos cuáles son sus deseos, conocemos cuáles son sus gustos, conocemos qué nos espera. Gloria sea al Señor y pide y dice, acérquense, acercaos a Dios en un estudio de la palabra, diría yo. Y lo otro que dice, limpiar, dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Limpiad las manos para levantar manos santas delante de Él, porque Él es santo. Y dice, y vosotros de doble ánimo, o sea, de doble cara. ¿Qué nos aconseja? Dice, limpiad vuestros corazones. ¿Por qué? Porque a veces creímos en Jesucristo, aceptamos a Jesucristo, pero estamos viviendo una doble vida. Estamos siendo de doble ánimo. Y cuando somos de doble ánimo, que hay un pie en el mundo y un pie con Cristo, necesitamos ser limpios de nuestro corazón. Porque nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Y tenemos que definirnos con quién vamos a establecer amistad. ¿Con Dios o con el mundo? Lo último que dice en el versículo 9 y 10 habla de arrepentirnos. Y dice, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza, humillados delante del Señor y Él os exaltará. Cambiar de camino. ¿Sabes qué? Si has estado viviendo como cristiano, has estado viviendo dándole rienda suelta a tus pasiones, dándole rienda suelta a tus deseos, dándole rienda suelta a tus deleites y viviendo día a día conforme tu corazón te dicta que vivas. La palabra del Señor nos dice, deberíamos de afligirnos, lamentarnos por el camino que hemos caminado y llorar, y esa risa que con todo orgullo a veces decimos soy cristiano, pero estamos viviendo dándole rienda suelta a todo esto que el mundo es el que lo promueve. Esa risa que se nos convierte en llanto y nuestro gozo en tristeza porque le hemos fallado a Dios. Y vengamos humillados delante del Señor y Él os exaltará. Ahora, si tú que estás escuchando no eres cristiano, te hago una pregunta. ¿Has vivido dándole rienda suelta a tus pasiones? ¿Has vivido dándole rienda suelta a tus deseos? ¿Has vivido dándole rienda suelta a tus deleites y a todo lo que desea tu corazón? Y quizás dices, pues me lo merezco. La pregunta que te haré es, ¿te sientes satisfecho? ¿Has sido feliz? ¿En verdad sientes llena tu vida o te sientes vacío? Si te sientes vacío, yo te hago una invitación. Ven a Cristo.
Ven a Él. ¿Sabes por qué? Muchos están en el infierno y vivieron una vida desordenada, dándose todos los placeres. Y muchos están en la temporada de vejez y vivieron toda su vida una vida desordenada, dándole rienda suelta a todos sus deseos. Y se encuentran insatisfechos, infelices, quizás con riquezas y vacíos. Por eso te invito, acepta a Cristo, acepta a Cristo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que tú puedes empezar a vivir una vida diferente. Una vida que quizás algunas personas dicen, oh, pero es que tengo que dejar esto. No tenemos que dejar. El Señor nos va cambiando nuestra forma de pensar y hallamos deleite en los caminos de Dios. Y aunque hayamos deleite en los caminos de Dios, ¿sabes qué es lo más precioso? Que hay promesa que un día vendrá nuestro Salvador y nos llevará con Él. Y allá no habrá más enfermedad, más dolor. Allá nos gozaremos eternamente. Te invito, acepta a Cristo, acepta a Cristo. Un antiguo canto decía, si lo has probado todo y todo te ha fallado, ven a Cristo. Esta es la oportunidad. Si has decidido, has tomado la decisión de aceptar a Cristo, te invito a que busques una iglesia en tu lugar. Una iglesia bíblica, una iglesia donde se predique la palabra del Señor. Así que hermanos, gracias por acceder a este mensaje. Que el Señor me los bendiga y muchas gracias por su apoyo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y que penetra hasta partir el alma, hasta las coyunturas y hasta el tuétano, y que escudriña los corazones. Gracias, Señor. Gracias por cada uno que va a escuchar el mensaje. Gracias por aquellos que van a entregar tu vida o que han entregado su vida a ti, que han rendido su vida a ti. Bendícelos grandemente. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén y amén.